Buenos días, hoy vamos a presentarles nuestro articulado en el cual se llama Representaciones Sociales de Victimarios del Conflicto Armado Colombiano. Los integrantes de este articulador fueron Michael Loaiza, Carolina Jiménez, Laura Martínez, Carolina Rueda y yo, Andrea Oviedo. Cuando hablamos de conflicto armado colombiano, se habla de que Colombia ha estado inmerso en un hecho por los últimos 50 años, en el cual el país se ha visto no solo afectado en su seguridad social, sino también en la política, económica y socioculturalmente. En las estadísticas nombran que en estos hechos han habido más de 220.000 muertos, donde 8 de cada 10 son civiles. Cuando hablamos de víctimas, se habla de personas que han sido vulnerables, que han sido afectadas por hechos delictivos. Cuando hablamos de victimarios, son las personas que han cometido estos hechos que son al margen de la ley. Es por esto que nosotros quisimos como objetivo saber o conocer cuáles son los sentimientos que tiene la sociedad sobre los victimarios. Por eso nuestra pregunta de investigación es cuáles son las representaciones sociales de victimarios del conflicto armado colombiano. En cuanto al método, se escogieron 2 hombres y una mujer entre un rango de edades 40 y 60 años, los cuales fueron escogidos mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, a los cuales se les aplicó un instrumento, el cual constaba de una entrevista semiestructurada de 16 preguntas, la cual tenía un desarrollo de forma individual. En cuanto al procedimiento, se presentó un consentimiento informado en el cual se expresaban el objetivo de la investigación, en el cual posteriormente se le pedía al entrevistado un acompañamiento de los investigadores a un recinto cerrado para evitar posibles distractores. Los resultados obtenidos de las entrevistas que le hicimos a los participantes, encontramos 7 categorías: el concepto, las atribuciones, la inclusión social, el perdón, la memoria histórica, las emociones y la justicia. Los participantes, en cuanto al concepto, dieron las definiciones que ellos tenían acerca del conflicto armado y las diferentes preguntas que les hicimos. En cuanto a atribuciones, era la asignación de la culpa a aquellas personas que pertenecían al conflicto armado. La inclusión social, las personas hablaron acerca de las formas en que estas personas podían volver a la vida civil y los diferentes programas de reinserción que podían tener estas personas. En cuanto al perdón, podemos ver la forma en que las personas piensan acerca de la condonación de la culpa. En la memoria histórica se puede ver los recuerdos pasados que tuvieron las personas desde su nacimiento de la guerrilla y los sucesos y personajes pertenecientes a esto. Las emociones son pues el tipo de emociones que tienen cada una de las personas con respecto a los sucesos y a los actos delictivos de estos personajes. Y por último, en cuanto a la justicia, se puede ver la asignación de cada una de las condenas que se le puede dar a los personajes con respecto a los actos que cometieron. De las entrevistas realizadas se puede ver una convergencia en la categoría de concepto, teniendo en cuenta el significado del conflicto armado colombiano, lo cual es la confrontación entre los grupos subversivos y el Estado a partir de 2 ideales opuestos, teniendo como objeto de violencia a la población civil colombiana, ocasionando acciones aberrantes hacia ellos. Por otro lado está el concepto de atribuciones, los cuales se le da la culpabilidad a los guerrilleros y se les da una categoría negativa como lo son los malos, los peores, los delincuentes y los hambrientos. También es importante ver las diferencias de ideales que se han tomado en los últimos años. Y a partir de la categoría de justicia se puede hablar de la impunidad que se les da a los ex victimarios y la negligencia que hay en parte del Estado. También la falta de congruencia que hay entre las penas que se les dan a los ex victimarios y hacia los hechos de violencia que han realizado. Por otra parte, dentro de los hallazgos evidenciados dentro de esta investigación es posible establecer que dentro de la categoría de inclusión social nuestros participantes resaltan la importancia de la adhesión de estas personas a programas de reinserción, por los cuales los formen y los eduquen tanto
lo social como individualmente, con el fin de que se adecue de una manera mucho más adecuada a la vida civil. De igual forma, resalta la importancia de que estas personas, sin embargo, que estén adecuadas a estos programas, salden sus deudas con la ley. De igual forma, en cuanto a la categoría del perdón, resalta la importancia de que estas personas y sus directivas lleguen a acuerdos de paz con los directivos y el Estado como tal, con el fin de darle fin a los años y años de guerra por los cuales se ha visto el país inmerso aproximadamente por 50 años. De igual forma, en cuanto a memoria histórica, los participantes resaltan y manifiestan los orígenes de estos grupos subversivos, tanto las FARC como los paramilitares, aproximadamente 50 años, con el fin inicialmente de promover y defender los derechos de la población más vulnerable del país. De igual forma, resaltan cómo estos objetivos iniciales y fines comunes se han visto transformados a lo largo de la historia, incluso tomando como objeto de violencia y de guerra a la población civil. De igual forma, resaltan sus nexos que en los últimos años, las últimas décadas, ha tenido con el terrorismo y el narcotráfico. En cuanto a las emociones, los participantes manifiestan rechazo y repudio ante las múltiples acciones y métodos ejercidos por estos grupos delincuenciales y resaltan la importancia de que la justicia, como lo mencionamos anteriormente, sea modificada y sea coherente con las acciones realizadas por parte de estas personas. Algunos de los elementos y categorías emergentes que fue posible evidenciar es la atribución enfática de acciones delictivas y hechos negativos por parte de la población civil hacia las FARC, rescatando la atribución a hechos como masacres, atentados terroristas y demás, cosa que no se ve con grupos paramilitares o con los cuales se cuenta poca información. Este hecho se puede ver respaldado a partir del acceso por parte de los medios de comunicación y la información brindada hacia la población civil. Por otra parte, vemos que las atribuciones positivas que les son dadas a las fuerzas militares, nombrándose como el único ente que ha hecho de alguna manera justicia por parte de las acciones delictivas entre estos diferentes grupos delictivos.